por Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comarmol Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Cap Carmindi en el pequeño Miami, gorras y estilo. Miguel Nieto de English Teaching, la fluidez del inglés. Datanet, conéctate al futuro. Graphics Brothers, impresión en alta resolución. Desde el Coliseo Cubierto de Itagüí, este capítulo de ADN 24 en la 7ª temporada desde Medellín, Colombia, con este invitado bien especial. Gracias por mantenerte conectado en este inicio de 7ª temporada. Nosotros bien contentos desde Medellín de llevarles lo mejor del baloncesto a través de ADN 24, la identidad del baloncesto. Y de esta manera le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, parte del equipo campeón de Colombia, parte de la selección nacional y definitivamente un referente en este país. Así que bienvenido, Juan Tello Palacios, ADN 24. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí. Contento de poder compartir un poco de mis experiencias. Desde hace unos cuantos meses hemos estado intentando hacer el programa. Él estuvo un paseíto por Venezuela, ha estado en muchos países y aquí está en ADN 24. Juan, naciste en Medellín. Sí. En el año 1985 creciste en esta hermosa ciudad. Estuviste haciendo algo ya cuando te adentraste en una edad más adulta, más de adolescente. Pero ¿cómo llega el baloncesto en la vida de Juan y por qué? Bueno, Denis, la verdad es que a mí el baloncesto no es que lo tuviera en la mira. No me gustaba, no me llamaba la atención. No es como la mayoría de deportistas que vienen de una familia donde practican el deporte y eso, sino que fue más como por mi madre. Mi madre mide 1,85, casi 1,90. Y vivíamos en Bello. A mí me gustaba el fútbol. Quería ser como Pelé, ese era mi sueño, pero ella, por ser alta, llamaba mucho la atención. Y un día que ella venía a trabajar, nosotros vivíamos en Bello, ella se tiene que hacer en la parte de atrás del bus para tener un poco más de espacio. Y al lado de ella había un señor que resultó siendo entrenador de baloncesto. Su nombre era Ángel. Y don Ángel le preguntó, oye, ¿tienes hijos? ¿Tú tan alta? Y ella le dijo, sí, tengo uno. ¿Cuántos años tiene? Tiene 10 años. ¿Y practica algún deporte? Y ella le dijo, no, pues juega fútbol. Y él dijo, lo quiero conocer. Y cuando me vio, cero pinta de basquetbolista, poquito sobrepeso, pero me vio y me dijo, tú vas a ser el mejor jugador de Colombia, vas a recorrer el mundo. Y me puso en contacto con Luis Fernando Montoya, que era el entrenador del equipo mini baloncesto en esa época, y me llevaron de una vez a la Liga Antioqueña de Baloncesto y empecé a entrenar los fines de semana. Entonces esa fue como mi introducción al baloncesto. No fue porque yo quería jugar, sino que por alto me llevaron y ahí empecé, y después de unos años me di cuenta de que era algo que podía sacar a mi familia adelante. ¿Tenías qué edad cuando eso ocurrió? 10, 11 años. 10, 11 años. ¿Y cuál fue la opinión de tu mamá? Ah, ok, por ahí que iban los tiros entonces. Sí, no, sí, pues mi madre me dijo como que vamos primero a conocer a este señor, ¿no? A don Ángel. Y luego ella me llevaba a entrenar los sábados, y era como algo para distraerme, sí, como para entretenerme los fines de semana. Y así comenzaste a hacer carrera en lo que llaman formación, poco a poco, hasta que sales de lo que se conoce en Colombia como la básica, la secundaria, como para entrar a una universidad. Nunca dejaste de jugar baloncesto durante todo ese tiempo. No, es que desde que empecé, me retiré a los 2 meses. Empecé a jugar, me retiré a los 2 meses porque no servía, en mi mente no era suficientemente bueno, pero mi madre me convenció de que siguiera, y luego a los 2 años ya estaba como marcando diferencia en mini baloncesto, en infantil, ya era Selección Colombia juvenil, y eso me llevó a un suramericano en Argentina, no, en Chile, y jugamos contra Argentina, y un NBA scout que se llama Lisandro Miranda me vio y preguntó por mí, a ver si había una oportunidad de que me dejaran ir a Estados Unidos. Y claro, él fue a los mejores high schools
de todo Estados Unidos diciendo que tengo un colombiano que es muy bueno, que tiene mucho futuro, pero en esa época no habían videos. Entonces le tenían que creer y decían, colombiano, pero allá se juega fútbol, allá no se juega baloncesto. Entonces en muchos colegios, muchos high schools cerraron las puertas y un high school en Nueva York, en Long Island, fue el primero, pues el que me dio la oportunidad, pero no solamente por el baloncesto, sino como porque era un colegio cristiano y me abrieron las puertas. Our Cyber New America. Our Savior New American School en Nueva York. Ok, ok. Sí, y fíjate algo, Tello, bien interesante eso que mencionas, porque aún pareciera que fuera una constante, una consecuencia, esa de que es que fútbol es Colombia es fútbol. Y no solamente tú, hay una muy buena cantidad de jugadores de hace unos 18, 20 años que se han encargado de ir rompiendo poco a poco con eso, ¿no es así? Claro, claro, la verdad es que si tú naces aquí en Colombia, tu primer regalo te van a regalar un balón de fútbol. No, y lo que conocen fuera del país, no, hasta hace unos años no lo conocían por el básquet. Ya luego de que uno se ha encargado, bueno, de en la universidad, de jugar para Louisville, de tener uno de los mejores entrenadores que está en el Salón de la Fama y ya luego de recorrer el mundo en muchos países, pues ya dicen, ah, bueno, hay buenos basquetbolistas en Colombia, pero la realidad es que no, todavía no somos reconocidos por eso. Todavía no son reconocidos por eso, pero crean lo que se está haciendo un trabajo. Nosotros estamos acá, el equipo de ADN 24, desde hace aproximadamente un mes, mes y medio, y en el gimnasio Iván de Beduat, donde hace vida como local el equipo de Paisas, continuamente hay baloncesto de cualquier categoría y hay una buena formación también. Juan, luego continuaste, luego de entrar en esa escuela en Nueva York, llegaste a la Universidad de Louisville. Cuéntanos esa experiencia. Sí, mira, cuando yo estaba en el high school, el sueño mío, mi meta era pasar del high school a la NBA, pero se pronunciaron varias lesiones eh, y pude haber ido a cualquier universidad de Estados Unidos. Tuve becas, ofertas de becas de todas partes, North Carolina, Duke, Kentucky, Florida State, pero decidí irme a Louisville porque había en ese momento un latino en el equipo, Francisco García, un dominicano, que jugó en la NBA, y el entrenador, Sacramento, su primer sí, equipo. Sacramento Kings. Y Rick Pitino, un entrenador con mucha experiencia, y me cantó las cosas como eran, que si se llegaba, que si prefería ser un buen jugador en un buen equipo o el mejor jugador en un mal equipo, mi primer año. Y yo preferí ser un buen jugador en un muy buen equipo. Mi primer año llegamos al Final Four. Entonces se tomó una muy buena decisión el poder estar allí, el poder ser reclutado por varias universidades. Y cuando tomé esa decisión de irme a Louisville, fue muy gratificante porque era todo lo que esperaba y más. ¿Cómo pasar la página o cómo fue en tu caso el hecho de que estar tan cerca de la NBA y no lograrlo? Mentalmente fue muy duro y yo creo que esa experiencia se vivió varias veces. Cuando estaba en el high school, si me hubiera presentado, de pronto me hubieran elegido. Luego, en mi primer año, después de ir a un Final Four como freshman, jugador de primer año, y ser titular en un equipo que está en el Final Four, si me hubiera presentado, me hubiera podido ir a la NBA, pero el entrenador me dijo, mira, si te vas ahora, tu contrato no es garantizado, quédate un año más, subes tu ranking en el draft y te puedes ir top 10, top 5 y tienes contrato garantizado y aseguras toda tu vida. Y ese era el plan, pero ya luego llegan las lesiones, llegan las lesiones. En el último año, en el último año tuve la oportunidad de entrenar con 7 equipos de la NBA y todos decían lo mismo. Nos gustas, pero es que eres propenso a las lesiones. Y nunca, o me imagino que sí, si nos puedes contar, ¿lo averiguaste con cuerpo médico de dónde viene, cómo ocurría, por qué? No, no, ¿Qué no, te dijeron con respecto a eso? Me imagino que tu inquietud es para allá va, pero ¿por qué me lesiono tanto? no, es que no es el por qué te lesionas, porque es que no, no son lesiones que tú dices
¿de dónde salieron? No, me cayó alguien encima, Ok. salté en el aire, caí mal, me rompí el tobillo, Ok. la espalda. Entonces tú dices, no, sí, eres propenso a las lesiones. Lo único que alguien me llegó a decir en un momento es que era manifestación de miedos que de pronto Por tenía. aquí, claro. Entonces, desde ese punto, porque mira que yo hice todo lo posible por estar en la NBA, en los entrenamientos me fue bien y los equipos, hasta los entrenadores, pensaban que yo iba a jugar baloncesto profesional máximo 5 años. Y ahora miro 20 años después, Imagínate, y no he tenido lesiones, gracias a Dios. He tenido lesiones, pero cosas normales del claro. juego, de nada que me siente por mucho tiempo. Y si me ha pasado, pues me he recuperado y uno sigue luchando. Entonces es como, no sé, no era para mí, pero siempre muy tranquilo de que lo di todo, de que el camino fue diferente y eso me ha llevado a recorrer el mundo. Eso te iba a decir Mm, justamente, Juan. Eh, Luego de desistir, ok, por aquí no va la cosa, ¿no regresabas a Colombia a jugar en liga local? O sí, y aprovechaste la oportunidad de ir a Europa a experimentar. ¿Cómo fue esa transición luego de abandonar las universidades de Estados Unidos y la NBA? Sí, no, ya después del draft y de la graduación y después de entrenar con varios equipos de la NBA, ya inmediatamente mi agente me consigue trabajo en España. Entonces no es que haya pasado por un proceso de venir a jugar acá a Colombia, No, no. En Colombia estoy jugando los últimos 3 años después de la pandemia, pero toda mi carrera se ha realizado en España desde que me gradué de la universidad. Entonces, bueno, en Europa. Empecé por España, luego Francia, luego Lituania, Turquía, Francia otra vez, Corea. Entonces ya es un baloncesto diferente cuando vienes de un baloncesto universitario y piensas que vas a ir a Europa y que vas a dominar y te das cuenta de que no, de que el talento allá es muy bueno, de que la táctica, de que los entrenadores, todo lo que tú has hecho en la universidad no te cuenta. Es como que te toca mostrarte desde cero y ganarte las cosas. Juan, en ese mismo orden, ¿aprovechaste, se dio la oportunidad o fue algo intencional? La nacionalidad española, tienes Sí, doble nacionalidad, ¿no? sí, no, fue algo intencional, fue algo de que voy a jugar en España un número de años, voy a obtener la nacionalidad y asimismo tener más opciones de jugar más tiempo en Europa. También como colombiano, pues el viajar no es lo más fácil posible, especialmente en esa época. Entonces era un gana-gana el poder obtener la nacionalidad española. Me imagino que luego de tanto ver desde acá, desde Colombia, todo lo que iba haciendo Juan a nivel mundial, recibes el llamado a la selección nacional. Epa, él debe estar con nosotros. ¿Cómo fue ese llamado? Sí, mira que durante la universidad también se daba eso, pero no era posible porque estaba en la universidad. El- en esos momentos no se clasificaban por ventanas, entonces tampoco había como mucha oportunidad de estar con la selección, sino que eran torneos específicos en momentos donde no se podía participar. FIBA yo creo que ha hecho un buen trabajo en los últimos años en convertir el formato como está ahora y que todos los jugadores tienen que participar. Que además lo hacen las categorías menores también. Exacto, entonces ya estando con recibir ese llamado, pues fue bonito poder empezar como a participar, recibir, representar el país no solamente por fuera, sino estando en el mismo equipo. Y yo creo que se ha hecho un trabajo de muchos años donde ya somos respetados un poco y hemos logrado victorias importantes también. Vistiendo la camiseta, como bien decías, desde hace de la pandemia para acá, de algunos equipos locales, ¿cómo ha sido? Y cuéntanos de ese recién campeonato con Paisas de Medellín, una franquicia que apenas tiene un par de años, tengo entendido. Y bueno, se hizo el trabajo desde gerencia como para organizar, como para reagrupar buenas figuras de la región y de algunas otras partes del mundo y para alzarse con ese título, felicitamos a la organización Paisa, por cierto. Sí, mira, te cuento cuando en la pandemia, que en la Liga Colombiana yo creo que fue la primera en abrirse, que jugamos en burbuja y recibí el llamado de Alberto Caparroso, que es el dueño de Titanes de Barranquilla,
y desde que hablé con él, una persona muy seria, con una visión y ya habían ganado varios torneos. Entonces, al ver ese profesionalismo, decidí pues jugar con ellos y fue muy gratificante, ¿no? El poder jugar acá, el poder ganar, creo que en esa pandemia jugamos 2 ligas, ganamos las dos y abrir pues como las puertas a jugar aquí en Colombia. Luego regreso a Lituania y ya estando en Lituania pues se presenta, hay un paro y se presenta la oportunidad de volver a jugar con Titanes, jugamos la Champions, también jugamos eh, la Suramericana y eso me abre puertas para jugar en Corea. Pero al haber jugado con Titanes, de verdad que es una organización supremamente talentosa, de mucha seriedad. Lástima pues que no estén participando en este último año, pero también abre la oportunidad de jugar aquí en casa, ¿no? De jugar aquí en Paisas hace unos meses, que es algo que se quería, que se había intentado hace mucho tiempo con los diferentes nombres del equipo de acá, pero no se había podido y al poder lograr incorporarme al equipo, ¿no? Gracias a un buen esfuerzo del dueño del equipo de Hassan, Raúl Pavón, que era asistente de la Selección Colombia y lo contratan como gerente deportivo, me hace un llamado y me pinta la visión que tiene Hassan, que tiene la organización de tener un equipo campeón y sí, empiezan a armar todos los pedazos para lograr el objetivo y fue algo muy luchado porque ganar no es fácil y se pudo conseguir lo que queríamos, que era quedar campeones. Vámonos a Europa nuevamente. De tantas ligas en las que ha jugado, nombraste Lituania, por supuesto, una de las selecciones europeas, uno de los países que tiene el mayor baloncesto de impacto en el mundo. Sí. De todas esas ligas o países, ¿cuál ha sido la de, digamos, de mayor aprendizaje, y voy a repetir la palabra, o de mayor impacto en la vida de Tello? ¿Por qué? Bueno, yo creo que eh, Lituania me enseñó bastante porque ahí es donde tuve que dar un paso adelante en mi enfoque, en mi alimentación, en mis sueños, en mis metas, porque, sabes, pasar 6, 7 meses en la nieve, el frío, tienes que encontrarte contigo mismo y ver lo que de verdad quieres y ver que el sacrificio que estás haciendo valga la pena. Entonces fue un lugar donde me enfoqué bastante, donde aprendí sobre alimentación, a dejar el azúcar, donde creé un campamento de baloncesto para hacer acá en Colombia, cuando no se hacían campamentos y se convirtió en una fundación. En Lituania pues fue muy impactante y obviamente eso me llevó a quedar mejor jugador de la liga y también Turquía. Bueno, creo que fueron tres sitios, no se puede decir uno, porque mira que llegué a mitad de temporada a Francia, a Nanterre, el equipo iba casi de último, llego yo, quedamos campeones. Eso me llevó a Lituania. Lituania quedó el mejor jugador y aprendí todo lo que te acabo de decir. Y eso me llevó a Turquía, donde con Karşıyaka quedamos campeones y ganándole a equipos como Fenerbahce, como Efes, como Galatasaray, con un presupuesto más alto. Entonces yo creo que esos 3 años seguidos fueron los que marcaron mi carrera. Juan, tú mides 2 metros 6, 2 metros 7. Los 6, sí. Ajá. Te ha tocado jugar, básicamente tu puesto es 4 a la pivot. En todas esas ligas, obligatoriamente ha habido alguna adaptación a otra posición según el equipo y la necesidad del director técnico. Claro, eso yo creo que hasta el día de hoy, cada entrenador, cada equipo te usa ¿Y con cuál, las cualidades. y cuál te ha costado más? Mira que cuando yo firmé en Francia, yo estaba antes pensando de pasar de 4 a jugar de 3. Y me dicen, sí, sí, vente. Y soy el más alto del equipo, termino jugando de 5. Yo no quería jugar de 5, pero me di cuenta que ahí es donde tenía mi ventaja. O sea, si puedo defender un 5 y un 5 no me puede defender a mí, pues se van a abrir muchas más posibilidades ofensivas. Entonces ya me gustaba más jugar de 5 y cuando estaba en Lituania que quedé mejor jugador, estaba jugando era de 5. Cuando estaba en Turquía que quedamos campeón, lo hice jugando de 5. Entonces yo en mis entrenamientos me preparo en mis habilidades, ¿cierto? No miro, lo cual es más difícil porque tengo que pasar mucho tiempo entrenando, porque no es solamente
No, mira, perfecciona los ganchos, los tiritos de media distancia, no. Tengo que driblar bien, tengo que tirar bien de dos, de tres, tengo que tener movimientos, tengo que saber pasar. Entonces, cuando estoy jugando, mi posición es lo que el juego de. Y que el baloncesto moderno, que es el mismo deporte, pero ha evolucionado de cierta Sí, forma, todos hacen de todo hoy por hoy en la claro que cancha. sí. El pívot puede sacar la bola, puede pasarla hasta la mitad, debe lanzar, sobre todo los europeos. En esos clubes de Turquía y Lituania que estuviste, que mencionas que te tocó jugar de cinco, ¿eras el más alto en esos equipos? Sí, en Francia, cuando quedamos campeones, sí. No, en Lituania no, pero empecé jugando de cuatro, pero situaciones donde empezó esa evolución del baloncesto, donde el grande coge el rebote, lo dribla, crea y es más difícil para el otro cinco defender. Entonces, la mayoría de los equipos tenían un cinco que grande cerca del aro y también un cinco Versátil, versátil. ya. Si te preguntara, Juan, de tantos clubes, quizás esta pregunta es un poco incómoda o difícil porque son muchas, muchas personas, pero Ujú. ¿con quién te has sentido más cómodo o en Colombia o en el extranjero? Ese jugador, ¿sabes? Ese guantú, ese al que alimentas o el que te ha alimentado más en el transcurso de tu carrera que tú recuerdes, ¿no? Mira, definitivamente fulano en Lituania y que lo puedas nombrar, Sí, ¿quién sería? no, mira que el que me ayudó mucho y que me hizo llegar a ser MVP de la Liga Lituana fue Omar Cook. Es un armador de Nueva York que jugó muchos años Euroliga. Y tú siempre vas a recordar con los jugadores que ganas, ¿no? Entonces pasamos de Omar Cook en Lituania, que me ayudó a ser el MVP. Ese año no quedamos campeones, pero eh, perdimos en la semifinal. Y digo que casi todos los titulares del equipo de Turquía, porque tuvo que haber una conexión muy grande para lograr ese objetivo. Quedar campeón en una liga como Turquía es muy difícil Es fuerte. y se logró. Entonces yo diría que esos serían los jugadores que me han impactado más. Obviamente, durante la selección Colombia y los jugadores del país ha sido más del apoyo que yo les he dado a ellos en ese proceso, ¿no? De la experiencia que yo he vivido y de lo que los he tratado de impulsar para que también vivan esa experiencia de jugar en otras partes, pero que me hayan ayudado a mí, que yo sienta que hey, de verdad que me hizo mejor jugador, Omar Cook. Entre tantos directores técnicos con los que has trabajado, quizás esta pregunta también sea un poco comprometedora, pero me gustaría desde el punto de vista de lo que es disciplina, no solamente lo que se hace dentro de la cancha, sino esa parte psicológica y de ayuda, tipo mentor, ¿cuál sería el mejor coach con el que has trabajado? Sí, esa es comprometedora, pero yo digo que no, en toda mi carrera no he visto nada nuevo que vi en la universidad. O sea, lo que vi en la universidad lo vi todo y muchos de los entrenadores, eh, cuando llegué a España, por ejemplo, leían libros de mi entrenador en la universidad, que es Rick Pitino. Entonces, yo creo que más influencia que él tuvo en mí no había otro entrenador. De no haber sido basquetbolista, Juan, ¿hacia dónde crees tú que hubiesen ido los tiros? Como decimos en Venezuela. No, como te digo, mi sueño era ser futbolista y como Fútbol, Pelé. claro. Entonces ese era y el ambiente, el entorno, no sé si hubiera sido bueno o no, pero yo creo que ese hubiera sido uno de los caminos que hubiera tomado. ¿Qué es lo mejor que te ha dejado el básquetbol hasta ahora, aún sabiendo que quedan años todavía de Juan Tello Palacio? No, el baloncesto me ha dado cultura, me ha llevado a conocer personas excelentes, el poder recorrer el mundo, el saber que puedo coger el teléfono, llegar a Turquía y tengo personas con las que me uní bastante, el poder ir a Lituania, el poder ir a Corea, esa experiencia que no muchas personas de la vida se la pueden dar, no solamente ir de vacaciones, sino el vivir, el aprender. Entonces yo creo que el conocimiento más las personas que he conocido ha sido lo más importante. Cuando llegue la hora del retiro, Juan, ¿has pensado en mantenerte con el básquetbol? Mira que antes, pues pienso que no, porque pienso que tengo otras habilidades y otras cosas que podría desarrollar,
pero igual ya creé una fundación que se llama Encesa tus sueños. Quería que me hablaras de esa fundación. Y estamos impactando jóvenes aquí en Colombia, haciendo campamentos en diferentes zonas del país, y es algo que me nace. Desde el punto que también cada entrenamiento que se dirige con los jugadores de Selección Colombia o que vienen de vacaciones aquí, cuando llegan acá yo soy el que dirige los entrenamientos. Entonces sé que tengo una habilidad para enseñar, pero estoy abierto a cualquier cosa. Pero hasta el día de hoy no me he visualizado como que esto es lo que quiero hacer. Fundación Encesta tus sueños, tremendo nombre, Juan. ¿Quién te acompaña? ¿Cuál es la visión? Háblanos de la fundación. Mira que en ese proceso, antes de irme para Estados Unidos, yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, que entrenaba lo suficiente, no sabía nada de alimentación, de recuperación, no sabía que tenía que aprender inglés. Entonces, muchos conocimientos que de pronto si alguien me hubiera guiado un poco o me hubiera dado ese llamado de atención, las cosas hubieran podido ser diferentes. Entonces, eh, eh, lo, lo primordial es dar ese conocimiento a los jóvenes y darles esas llaves de que, mira, tú piensas que solamente porque estás entrenando 3 veces a la semana tienes el sueño de llegar a la NBA, pero estás entrenando 3 veces a la semana, piensas que eso es suficiente, no te estás preparando académicamente, no te alimentas de la mejor manera, pero nadie está ahí para decirte cuáles son las llaves para llegar a donde tú quieres llegar. Y lo que pasa es que pasan unos años y luego tienes eh, como esa salida de echarle la culpa a alguien o decir, no, es que nadie me dijo cómo eran las cosas. Yo te estoy quitando esa excusa porque te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y te estoy diciendo que si quieres ser Selección Colombia, si quieres representar al país, si quieres jugar en la NBA, con 3 entrenamientos a la semana no es suficiente. Entonces es como utilizar el baloncesto como método de cambiar vidas y que si quieren dedicarse a esto, que es muy difícil, y que si quieren dedicarse a cualquier otra cosa, igual vas a necesitar de disciplina, de constancia, de perseverancia, todas esas cosas que decidas hacer, lo que decidas hacer, son los principios que se aprenden también en esta cancha. Oye, qué interesante. Si los que se están conectando a ADN 24 en este momento lo acaban de escuchar y quieren mayor información de la fundación, no sé si das tus redes sociales. Claro que sí. Encestatusueños.com es nuestra página y también en Instagram, Encestatusueños, también en Juan Palacios 3 pueden encontrar toda la información o contactarme. Hacemos eventos por todo el país. Siempre estamos buscando donaciones de tenis, de comida, de ropa, de dinero para hacer eventos, de implementos deportivos. Intentamos pues cambiar vidas por medio del deporte. Además de la selección, ya en estas últimas posesiones que nos quedan de programa, Juan, además del compromiso con la selección nacional, todo lo que se viene en este último semestre, ¿qué otra cosa en mente? Probablemente vas a acompañar a Paisas en el próximo periodo también, que pudieras comentarnos que se viene en 2025 en la vida de Juan Tello Palacio. Claro que sí. La vida de un basquetbolista profesional a veces es un poco incierta, ¿no? Porque eh, depende si el equipo renueva a varios jugadores, entonces no se sabe si va a regresar con Paisas. He recibido ya 2 ofertas de otros países, las cuales están ahí en stand-by. Y gracias a Dios tengo la fundación, tengo la marca deportiva, proyectos personales, pero mi enfoque es cada día seguir mejorando, ¿no? Estar listo para cualquier llamado, esperar a ver qué se presenta y a dónde nos lleva Dios. Así es. Ahí tienes esa cámara que te indiqué desde el inicio. Me gustaría, ya finalizando, que te despidieras con ese buen mensaje para los chamos, parte de lo que hablaste de la fundación, para tus compañeros de la selección de equipo y para toda Latinoamérica. Mira que nos ven en Dominicana, Panamá, Costa Rica, Argentina, tenemos sintonía en México y por supuesto Colombia y Venezuela. Que pudieras despedir. Claro que sí, así como el nombre de mi fundación es Encesta tus sueños. Invito a cada persona que está ahí a que si tienen ese sentimiento por dentro de realizar algo, que lo hagan. Sin miedo, con miedo, empezar a ejecutarlo. A veces esperamos a sentir que estamos listos para poder ejecutar esas cosas y ese sentimiento a veces no llega y hay que dar ese primer paso de fe, cometer errores, pero lanzarnos al abismo para poder estar más cerca de alcanzar nuestros sueños. Entonces no dejen que el tiempo se les pase, ejecuten,
realicen todo lo que quieran hacer. Juan, Eli, muchísimas gracias. no, a ti, muchas gracias por este espacio. Gracias por tu tiempo tan valioso. Me faltó Estados Unidos y España, donde también tenemos bastante conexión a través de ADN 24. Desde el gimnasio cubierto de Itagüí, este espectacular coso deportivo, como llamamos en Venezuela, de verdad que les invito, si se acercan a Medellín, que lo visiten, que puedan tener esa información directamente, como me comentaba Juan, con la mismísima alcaldía de Itagüí para poder hacer vida deportiva aquí. Muy bonito, de verdad que todo esto desde acá, este capítulo especial con Juan Tello Palacio. Por supuesto que te doy las gracias por conectarte, por suscribirte, por darle like y por incluso comentar todo lo que nosotros acá conversamos. Cualquier información extra que necesites, sobre todo la fundación, por supuesto a través de las redes sociales, no solamente YouTube de ADN 24, enlazadas con las de Tello, por allí también vamos a estar interactuando contigo. Muchísimas gracias a ti también, que eres parte de ADN 24, la identidad del baloncesto. Sport Lara Center en Cabudare, porque entrenarte es la meta. De Comármol, Venezuela, tú imaginas, nosotros creamos. Cap Carmindi en el pequeño Miami, gorras y estilo. Miguel Nieto de English Teaching, la fluidez del inglés. Datanet, conéctate al futuro. Graphics Brothers, impresión en alta resolución.